siempre, para vivir mejor. Por eso Ágata es poderosa en ese sentido, porque ella es capaz de ver eso y hacer que esta creencia extranjera, ¿no es cierto?, este Dios crucificado, sea el símbolo de la rebelión, de decir, no, porque en esta religión dice que Dios es el que nos da la comida a los humanos. ¿Por qué no vamos a comer si el animal está caminando entonces y tengo hambre? Porque el Señor de allá dice que es de Él. ¿Cómo va a ser de Él si Dios provee eso? Nadie es más grande que Dios. ¿Cómo es posible que Él sea dueño de aquello que es la comida de los otros? Y con argumentos como estos, ella primero se convence ella misma. Segundo, tiene estas visiones, estas escuchas de gente que le habla y finalmente convence al resto de que es momento de salir a buscar la comida que está al otro lado del cerco, que una neblina los va a cubrir, dice la tradición oral de la isla. Y algunos viejos que yo conocí en mi infancia aseguran que efectivamente la neblina los cubrió. Ese día cayó una neblina, la gente cruzó el cerco, sacó los animales porque eran de ellos. Y no solo eran de ellos porque Dios los proveyó, sino que además porque el arzobispado tahitiano haya mandado los animales para el pueblo de Rapa Nui, no para los de la compañía. Entonces tenían doble motivación, una motivación política, una motivación también religiosa. Y ahí el Mana es cómplice, porque ella tiene que tener esa certeza, esa energía, ese poder para decir, nos vamos a tirar en esto, vamos a hacer esto otro, quite mate, hasta la muerte. ¿Ah? Porque ella en el fondo despertó al pueblo Rapa Nui que estaba sometido. En ese tiempo estaba sometido y encerrado en Hangaroa, en un lugar de la isla. Era más valorizado los animales, que en ese tiempo habían ovejas, se cuidaba más las ovejas que a las mismas personas. Y no había respeto por las personas, violaban a nuestras mujeres, abusaban de las personas y nos trataban súper mal. Entonces ella, como Rapa Nui, vio toda esa injusticia y fue la primera que empezó a decir que dijo, no, esto está mal. Y fue así como se acercó a Edmunds, primero para intentar comprarle un vacuno o pedirle la donación de un vacuno, y Edmunds se negó. Tuvo que llegar a una acción de fuerza, a reunir a los Rapa Nui que la seguían y decirles que en nombre de Isaías, en nombre de tal apóstol, en nombre de tal santo, ellos entraran y recuperaran los animales que les pertenecían. Porque ella misma, en el barco en el que había arribado a Isla de Pascua, había traído vacunos que la Iglesia Católica regalaba a los Rapa Nui para que comenzaran a desarrollarse en la ganadería. María Angata les pide que entren a los dominios de Mataveri y de la compañía a recuperar lo que les pertenecía, porque tenían que hacer un tutía, que era un sacrificio a Dios, presentar un sacrificio a Dios. María Angata, bueno, ella dice que ella soñó con Dios que tenía que hacer algunos sacrificios con animales y mandaron a buscar animales y lo hicieron sacrificio, mataron ahí en la iglesia. Esta anciana encorvada, de cabello largo y voz potente, agitaba su rosario y le gritaba a una pequeña multitud alrededor de una fogata. A su alrededor, jóvenes Rapa Nui armados de lazos contenían a sus caballos esperando la orden. María Angata levantó su brazo hacia el más joven y comenzó a ordenarles arrancar uno por uno. La pequeña mujer comandaba una revolución mística, un levantamiento apocalíptico que mezclaba tradiciones polinésicas, imaginería cristiana y reivindicaciones políticas con visiones proféticas, sueños premonitorios y armas. Una comandante rebelde con un pequeño ejército andrajoso, lista para enfrentarse al opresor en el nombre de un Cristo con aroma a toromiro y coral. Conectaba todo esto de la doctrina cristiana, de alguna forma lo conectaba mezclándolo con toda la tradición religiosa antigua polinésica. Ya ella no era una cristiana estricta, apostólica, romana, sino que ella tenía un sincretismo religioso muy fuerte y que pegaba mucho más fuerte acá que lo que pudiera decir un sacerdote que viniera de otro lugar, ¿ya? Entonces así fue como Angata, a través de discursos sumamente incendiarios que le vinieron desde una epifanía que en algún momento tuvo, empezó a atraer a gente de la comunidad y sobre todo gente joven, ¿ya? Y gente muy dinámica, Daniel Teave, Carlos Teao, que eran personas que ya tenían como esa idea revolucionaria de a ver,
hay que cortar con la compañía de alguna forma, pero ¿cómo? ¿Ya? Y ellos hasta cierto punto tomaron el discurso de Angata para llevarlo hacia el fin revolucionario. Entonces, en torno a ellos se empieza a articular, en torno a ese discurso apocalíptico, milenarista, incendiario, un grupo de jóvenes. Sí, bueno, la acción fue básicamente pasar por alto todas las restricciones que la compañía había impuesto al pueblo Rapa Nui, liberarse del gueto que estaba allá, el muro dejó de ser significativo y los Rapa Nui que trabajaron para la compañía también fueron cómplices en esto. O sea, había algunos Rapa Nui que trabajaban para la compañía pero que hicieron la vista gorda, porque ellos también obviamente dijeron, este es nuestro pueblo, entonces, bueno, la compañía dirá una cosa, pero tenemos que cuidar los intereses de nuestra gente. Entonces cruzan la frontera, se llevan ganado, ovejas, vacunos también. Estos eran piquetes a caballo, ¿no? Sí. Los soldados de Angata eran piquetes a caballo de jóvenes desde 14 años en adelante, muy jóvenes, sí. A medida que los jinetes arrancaban hacia el horizonte, ella los iba rebautizando con los nombres de santos bíblicos. Tú eres Daniel, tú te llamarás Isaías, tú eres Josué, les gritaba apuntándolos, convirtiéndolos ritualmente en un ejército de santos que robarían los animales prohibidos de la compañía. Ella les decía que luego de tantos años encerrados como ganado tras un muro en Angaroa, podrían hablar su idioma sin restricciones, cortarse el pelo como quisieran y recuperar el mundo quebrado que se les oxidaba a la sombra de los moáis caídos. La razón que les dio fue alucinante. En los últimos días se habrían desatado grandes cataclismos en todo el planeta. Muchos barcos se habían ido a pique, incluidos la Baquedano y otros buques chilenos. No solo eso, Chile y otros países se habían hundido bajo una nueva forma de diluvio universal. Pero Jehová había reconocido a los pascuenses como su pueblo y había salvado a la isla. María Angata, la anciana que había cruzado el Océano Pacífico 2 veces, la catequista de mirada magnética y voz profunda, acababa de desatar la guerrilla de liberación más extraña de la historia de nuestro país. Una que duró solo 37 días, pero que cambió la isla para siempre. La llegada de la Baquedano a la isla significa la represión, porque el objetivo es poner orden. El desorden era el asalto a Mataveri, lo que para ellos era justo, no era desorden. De manera que rápidamente se llama al orden, se toma presos a algunas de las personas que estaban interviniendo en el proceso, no ella en particular, pero se la maltrata y se la castiga. El trato inicial fue muy malo. A María Angata la golpearon a algunos de los alzados, los llevaron en cadenas a los barcos, presos, y obviamente la compañía ya celebraba. Pero en el juicio sobre el barco cambió completamente la perspectiva. Y esta vez la Armada se puso del lado de los Rapa Nui. Esta vez la Armada dijo, ¿saben qué? Parece que esta vez es cierto. Pero también porque los Rapa Nui se organizaron para tener un discurso idéntico cada uno de ellos cuando los llamaran a testificar en el juicio que se iba a hacer en la Baquedano. Y ahí, por supuesto, liberaron a los cabecillas, excepto Daniel Teave, que se había visto como el más potente de los revolucionarios, y Daniel Teave se fue trasladado al continente. Y nunca más regresó. No se sabe qué pasó con él. La partida de Teave causó gran dolor en la familia de María Angata. Era el yerno de la vidente. Aquel día, Angata vio truncado su sueño de libertad para su pueblo y tan solo unos meses después fallecería. Angata murió al año siguiente, se retiró un poco de lo que había ocurrido, era una mujer ya bastante anciana, y al año siguiente fallece, fue enterrada al lado de donde está actualmente el gimnasio Coro Painacori. Pero fue una despedida opaca en comparación con la que pudo merecer una mujer que el año 14 simbolizó el deseo de libertad y de terminar con una opresión a un pueblo que siempre fue libre de su destino hasta entonces. Después de esto,
mejora un poco la condición de la Sí, isla. después de esto mejoró un poco por los juicios que hicieron y yo creo que y ahí por el año 1916 parece, 15 o 16 mandaron o vino el obispo Edward. Claro. Y ahí como que él pidió al gobierno que esto hay que mejorar. Él cuando toma la tutela, cierto, espiritual de la isla, hace una denuncia bastante importante y que fue muy difundida en la prensa de la época. Sabemos que Edwards no era cualquier persona, digamos, en la sociedad chilena de la época, por lo tanto su denuncia fue ampliamente escuchada y fue repetida por la prensa, y su denuncia era grave. Su denuncia era de que la comunidad aquí estaba esclavizada finalmente a la compañía, que no tenía ni una caridad, ¿cierto?, ni una preocupación por la gente que aquí vivía, y por lo tanto, en realidad, esa denuncia empieza a hacer eco en la sociedad santiaguina de la época, ¿cierto? Y por lo tanto, eso provoca que se vaya un poco diseminando este mensaje de las condiciones paupérrimas las que tenían a la población. Con el tiempo, se fueron viendo los verdaderos frutos de la rebelión de María Angata, configurándose un nuevo orden y una nueva mentalidad para toda la isla y sus habitantes.